Hola amigos, bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias. En este video resolveré un ejercicio de aplicación de la derivada, el tema optimización. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente: si quiere cortar una pieza de cuerda de longitud 60 centímetros en dos partes, una para formar un triángulo equilátero y otra un círculo, ¿dónde debería cortarse la cuerda de modo que 1. Sea máxima la suma de sus áreas. 2. Sea mínima la suma de sus áreas? Es un ejercicio de optimización ya que me hablan de maximizar o minimizar un área. Para comprender el enunciado haré un análisis gráfico a continuación. Tenemos un alambre de 60 centímetros de longitud el cual se quiere cortar para formar con uno de los lados un triángulo y con el otro lado un círculo. En cada caso, el trozo de alambre representa el perímetro de la figura. Me están preguntando en qué punto se debe cortar el alambre para que la suma de las áreas sea mínima o máxima. Es decir, en dónde debe estar este punto de corte de manera que al sumar el área del triángulo más el área del círculo que se quiere formar con el otro pedazo de alambre, de tal manera que al sumar esas áreas, esta suma sea máxima o mínima, que sería el segundo caso. Para resolver un ejercicio de optimización, lo primero será establecer la función a optimizar. Como me piden que la suma de áreas sea máxima o mínima, la función sería la suma de las áreas de las figuras, la cual sería, es decir, aquí tendríamos una función la cual sería igual a el área del triángulo más el área del círculo, y esa será la función a optimizar, ya que me piden que la suma de las áreas sea máxima o sea mínima. Y la función sería entonces sumar el área del triángulo más el área del círculo. Las áreas de las figuras serían las siguientes. Aquí tenemos las dos figuras. Estas serían las fórmulas de sus áreas. Acá en el triángulo B sería la base del triángulo y H sería la altura del triángulo. Acá en la circunferencia R minúscula sería el radio de la circunferencia. Y al sustituir las fórmulas acá en la función sería f será igual al área del triángulo más el área de la circunferencia. Luego de establecida la función suma de áreas f, se deben hacer sustituciones en ella a partir de relaciones geométricas, de tal manera que f quede en función de una sola variable, la cual vaya relacionada con la longitud del alambre y no de las tres variables b, h y r, como se muestra. Es decir, en esta función f se harán sustituciones de tal manera que f quede en función de una sola variable y no de tres variables como vemos acá, ya que depende de b, de h y de r. Para establecer las relaciones geométricas, primero debo realizar un análisis gráfico con el alambre y las figuras. Tenemos un alambre de longitud 60 centímetros, el cual se quiere cortar para formar con uno de los lados un triángulo equilátero y con el otro un círculo. En cada caso, el trozo de alambre representa el perímetro de la figura. Es decir, esta longitud que está acá en rojo representaría el perímetro del triángulo, ya que con este trozo de alambre que está en color rojo se va a armar el triángulo equilátero. Y este otro segmento que tenemos acá de otro color será el perímetro de la otra figura, que sería una circunferencia. Como no conocemos la longitud de cada trozo, asumiremos una longitud hipotética, pero primero se debe fijar el alambre en un sistema de coordenadas cartesiano. Analizando la figura, las longitudes hipotéticas de los perímetros del triángulo y el círculo serían: X sería la longitud de este segmento rojo que tenemos acá, y si a 60 centímetros, que es la longitud, le restamos ese segmento X, tendríamos que el otro segmento sería 60 menos X. Luego de conocer el perímetro de cada figura en función de X, analizaremos sus áreas y las colocaremos en función de la variable X. Esto con el fin de que la función f quede en función de X. De esta manera sabremos para qué valores de la longitud X del alambre las áreas serán máximas o mínimas.
Comienzo el análisis para colocar las dimensiones b y h del triángulo en función del perímetro. Como el triángulo es equilátero, si dividimos su perímetro entre 3, tendríamos la longitud de cualquiera de sus lados. Es decir, acá tenemos el perímetro, que sería la suma de todos los lados del triángulo, y como es un triángulo equilátero, si divido ese perímetro entre 3, tendría la longitud de cualquiera de sus lados, que en este caso b, que es la base del triángulo, sería uno de esos lados. Ya tendríamos b en función de x, faltaría colocar la altura h en función de x. La altura h de un triángulo equilátero directamente es raíz de 3 entre 2l, en donde l es la longitud del lado del triángulo, la cual en este caso es x entre 3. Por acá tendríamos que h es igual a raíz de 3 entre 2l, en donde l es la longitud de cualquiera de los lados del triángulo equilátero. Y en este caso ya vimos que ese lado en función de x es igual a x entre 3. Al sustituir x entre 3, simplificando, tendría que h es igual a raíz de 3x entre 6. Teniendo b y h en función de x, la sustituyo en la fórmula de área del triángulo. Aquí tendríamos el área del triángulo es b por h entre 2. Al sustituir, tendría lo siguiente. El área del triángulo sería b, sería x entre 3 y h sería raíz de 3x entre 6. Simplificando tendría lo siguiente. Arriba tendría x por x es x al cuadrado y abajo sería 3 por 6, 18. Acá realizo esta división de fracciones y tendría que esto es raíz de 3x al cuadrado entre 36. Y aquí tendríamos el área del triángulo en función de x. Realizo el análisis para colocar el radio r del círculo en función del perímetro x. Sabemos que el perímetro de esta circunferencia, según el análisis que se explicó, es 60 menos x. Y el perímetro de un círculo o la longitud de un círculo es 2pi por r. Quiere decir que puedo hacer una igualación con estas dos relaciones y me quedaría que 60 menos x es igual a 2pi por r. R minúscula lo despejo y me quedaría que esto es 60 menos x entre 2pi. Y tendría que el radio de esta circunferencia en función de x es 60 menos x entre 2pi. Teniendo r en función de x, lo sustituyo en la fórmula de área del círculo. Es decir, acá donde está r minúscula coloco esta equivalencia, 60 menos x entre 2. Al sustituir acá, me quedaría 60 menos x entre 2pi al cuadrado, ya que en la fórmula r está elevado al cuadrado. Luego acá tendría lo siguiente, abajo sería 2 al cuadrado es 4 y pi, me queda pi al cuadrado, acá se simplifica pi con pi. Y me queda que el área del círculo en función de x es igual a 60 menos x al cuadrado entre 4pi. Teniendo las áreas a, t y a c en función de x, las sustituyo en la función f y tendría lo siguiente. Aquí tendría el área del triángulo y el área del círculo. Esta es la función f, lo que hago es sustituir y tendría que f es igual a el área del triángulo en función de x más el área del círculo en función de x. Ya que tendría la función que voy a optimizar, sería la función suma de áreas en función de una sola variable. Importante, antes de continuar, no olvides suscribirte y seguirme por Instagram. Continúo. Luego de tener la función suma f en función de x, procedemos a derivar para encontrar los valores de x donde f es máxima y mínima, teniendo en cuenta el dominio de esta función. Como el alambre mide 60 centímetros, el dominio para la variable x sería, es decir, los valores que puede alcanzar x irían desde 0 hasta 60 centímetros. Comenzamos a derivar la función. Aquí tendríamos la función suma, aquí tenemos el símbolo de la derivada y comenzamos a derivar. Por propiedades de las derivadas, saco las constantes que están multiplicando las derivadas y tendría lo siguiente. Es decir, este raíz de 3 entre 36 estaría multiplicando al x al cuadrado, es una constante, la puedo sacar fuera de la derivada. Y me quedaría la derivada únicamente para la función x al cuadrado. Aquí 4pi que está dividiendo sale fuera de la derivada y únicamente derivaría 60 menos x al cuadrado.
Luego aquí tendría lo siguiente, la derivada de x al cuadrado es una derivada de una potencia de x. Y la derivada de una potencia de x, acá tenemos la fórmula. Y tendríamos lo siguiente, f de x derivado será igual a raíz de 3 entre 36 por la derivada de una potencia de x sería lo siguiente, sería el exponente, que es el número 2, pasa a multiplicar la variable x como indica la fórmula y de exponente me quedará ese 2 pero restando una unidad. Aquí tendríamos, esto es una fórmula en donde tenemos una función compuesta elevada al cuadrado, entonces debo aplicar la regla de la cadena para poder resolver esta derivada, la cual es sencilla. Aquí tendríamos esto es igual a un cuarto y la regla de la cadena de una potencia. Cuando tengo una potencia, una función compuesta, ¿en qué consiste? Voy a derivar este 60 menos x como si fuese una x cualquiera y me quedaría el 2 que va a multiplicar al 60 menos x que va a quedar elevado a la 2 menos 1 aplicando la fórmula derivada de una potencia, pero por ser una función compuesta voy a multiplicar por la derivada de la función interna, que en este caso la función interna es 60 menos x. Simplificando tendría lo siguiente. Me queda aquí la mitad de 36 es 18, me quedaría raíz de 3 entre 18, x. Acá simplifico, me quedaría 1 entre 2pi que multiplica 60 menos x a la 1. Aquí me quedaría que la derivada de 60 por ser un número es 0 y la derivada de menos x sería menos 1. Luego acá simplificando me quedaría lo siguiente. Raíz de 3 entre 18x más 1 entre 2pi y este menos 1 al multiplicar a esto que tengo acá entre paréntesis cambiaría los signos y me quedaría x menos 60. Luego acá simplificando, rompiendo este paréntesis que tenemos acá, tendría lo siguiente. Tendría 1 entre 2pi por x sería x entre 2pi y 1 entre 2pi por 60 sería menos 60 entre 2pi. Luego acá tendría que la derivada de f sería raíz de 3 entre 18x más x entre 2pi menos 30 entre pi. Y esto sería la derivada de la función. Luego que derivo la función, igualo a 0 la derivada y obtengo los números críticos. Es decir, igualo a 0 la derivada y voy a despejar la variable x para obtener los números críticos, que son los números en donde posiblemente hay máximos y mínimos. Entonces, acá despejo, acá saco x como factor común. Luego que saco x como factor común, esta cantidad que tengo dentro de paréntesis pasa a la derecha dividiendo. Y luego tendría que el resultado de esta operación es 37,393. Al obtener el valor numérico de x, lo ubico en la recta real para estudiar los intervalos que se forman y evaluar si se genera un máximo o un mínimo. Aquí ubicamos el número en la recta real y hacemos un estudio de intervalos. Acá tendríamos dos intervalos a la izquierda de este valor de x y a la derecha. Para obtener los signos de los intervalos, aplico el método del cementerio en la primera derivada. Es decir, aquí tengo la primera derivada y voy a sustituir valores de x en la primera derivada para saber qué signo se obtiene en esas operaciones y saber el signo que tendrá cada intervalo. Entonces estudiamos este primer intervalo, el que va de menos infinito a 37,393. Voy a tomar un valor que esté entre menos infinito y 37,393. Agarro el número 0 y lo sustituyo en la primera derivada para saber qué signo tendrá este intervalo. Entonces al sustituir el 0 acá se me anulan estos términos y me queda únicamente este término menos 30 entre pi, que tiene signo negativo. Por lo tanto, este primer intervalo tendrá signo negativo. Luego estudio el intervalo que va de 37,393 hacia el infinito positivo. Entonces utilizo el número 40 que está en este intervalo y lo que hago es sustituirlo en donde está la variable x en la primera derivada. Acá tendría, luego de efectuar todas estas operaciones, me da 0,666, un número positivo. Por lo tanto, este segundo intervalo será positivo. Al observar los resultados tenemos que para el valor de x obtenido hay un mínimo, ya que vamos de menos a más. Se tiene un mínimo. De lo anterior se tendría que el valor x igual a 37,349 es el valor que hace mínima
la función suma de áreas f, y al sustituir este valor en la función se tendría lo siguiente. Es decir, esta es la función original. Si sustituimos ese valor 37,349, obtendría el valor de área mínimo que tomaría esa función suma de áreas. Y al sustituir acá en la expresión, tendríamos que este es el área, 100,7,943 centímetros al cuadrado. Valor mínimo de suma de áreas. La función f se haría máxima cuando x toma el mayor valor que esté dentro del dominio 0 a 60, el cual sería x igual a 60. Pero al hacerlo solo se tomaría en cuenta el área del triángulo. Al sustituir este valor en la función se tendría lo siguiente. Al sustituir acá, tendríamos que el 60 se sustituye tanto en el área del triángulo como del círculo, y observamos que en el caso del círculo se anula, ya que 60 menos 60 es 0. Y acá únicamente se puede sustituir en el área del triángulo, y al efectuar la operación, este sería el valor máximo que se puede obtener. Valor máximo, pero solo se podría formar un triángulo. Este sería el video, jóvenes. Este sería el ejercicio. Espero les haya gustado. Si les gustó, denle manito arriba y no olviden suscribirse. Hasta luego.